¿Sos vos o sos Roberto? Alejandro, que le está chicaneando. Está en vivo en el streaming, ¿eh? No, para los invitados también hay regalos. Siempre hay. Pero bueno, segunda parte de esta entrevista que tiene que ver, por sobre todas las cosas, con todas las cuestiones que tienen que ver con la clínica reproductiva, con la medicina reproductiva y las cuestiones quizás más... y de cómo todo esto se relaciona con la microbiota. Así es, de alguna manera como todo esto de la microbiota y de la afectación de la microbiota puede afectar la fertilidad y cómo lo vemos clínicamente en el consultorio. Entonces, bueno, Ale Teijeira, lo tenemos aquí al jefe del equipo, que es quien nos va a desasnar en el tema. Ale, mientras primero, yo tiro todo lo que está arriba de la mesa. No sería la primera vez. Como suele hacer habitualmente. No sería la primera vez del doctor, no te preocupes. Lo hizo en una charla en Córdoba y ya quedó le tiró un vaso de agua. Lo tiene que hacer cada vez. Es cábala. Es como un bautismo de fuego, algo así. De agua. Pero bueno. Sí. Alegría, digamos. Primero que nada, obviamente todos estos paneles de los que vamos a hablar no son para todos, ¿no es cierto? Tienen indicaciones precisas, siempre hay que contextualizar todo. Los buenos hábitos de vida, una alimentación balanceada. En el caso de la paciente que está en un contexto de búsqueda de embarazo, con ciertas recomendaciones, una dieta antiinflamatoria, obviamente fortificada con determinados suplementos vitamínicos, lo que sea, eso es un escenario, pero si vamos a lo más concreto y a lo más preciso, que son los paneles de estudio endometriales, no los podemos sistematizar como parte del estudio básico y no va para todas las pacientes. Tienen un grupo de indicaciones, ¿cierto? Principalmente la indicación va a estar relacionada a aquellas pacientes que realizan varios tratamientos o varias transferencias de embriones de buena calidad y no logran embarazar. Otra circunstancia que pueda ameritar o justifica avanzar sobre un panel de estudio endometrial estaría relacionada a una pérdida recurrente de embarazo, que es algo que ya nombramos previamente. En el abanico de indicaciones también puede aparecer patologías como la adenomiosis, que es una forma de endometriosis, que es la presencia de tejido endometrial fuera de la cavidad uterina. El tejido endometrial es lo que la mujer menstrua todos los meses. En el caso específico de la adenomiosis, ese tejido se aloja en el espesor del miometrio, que es el músculo uterino. Otra circunstancia puede ser que la paciente tenga estigmas de un sistema hiperinmune o un sistema inmune hiperactivo, ¿no es cierto? A ver, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, doctor? ¿Un sistema paciente, una paciente que manifiesta, por ejemplo, alergias recurrentes, estados de hipersensibilidad, ¿no es cierto? Que tenga una autoinmunidad, por ejemplo, tiroidea, ¿no es cierto? Hay distintos estigmas de un sistema inmune hiperactivo, ¿no es cierto? Uno lo puede ir pesquisando desde la consulta o con la solicitud de a través de los antecedentes y demás, uno puede decir esta paciente tiene un estado hiperactivo en su sistema inmune. Y eso debe elevar la sospecha si la paciente es estudiada de forma general y global para lo que es una pérdida recurrente de embarazo, por ejemplo, y no se encuentra una causa puntual. De hecho, un gran porcentaje de las pacientes que pierden de manera repetida embarazos logran tener un diagnóstico específico puntual, ¿no es cierto? Entonces, estos paneles terminan siendo un emergente importante en ese grupo de pacientes. Otra circunstancia que se puede dar también es que el embrión, que la paciente haya realizado múltiples tratamientos de reproducción, que haya perdido embarazos, que no haya logrado el embarazo con los embriones que tiene, pero que tiene un embrión. Tiene un embrión que vos sabés que es cromosómicamente normal. Y vos decís, lo que me costó este embrión, ¿no es cierto? ¿Cómo lo cuido? Bueno, hagamos todo lo posible para que ese embrión termine a UPA de la mamá, ¿no es cierto? Es otro emergente para hacer este tipo de estudios, ¿no? Darle también a la paciente la tranquilidad de que todos los recursos médicos, humanos, disponibles, con toda la fe y la convicción, se las vamos a poner al alcance de la mano para que la paciente y nosotros podamos también trabajar con menos nivel de incertidumbre. Cabe aclarar acá un pequeño paréntesis, ¿no? Sí. Que no solamente la pérdida repetida de embarazos se debe a factores femeninos, ¿no? También hay factores masculinos, que parezca mentira, que pueden favorecer esto. Obviamente hay cuestiones vinculadas al cariotipo, que es la constitución cromosómica de las personas, una traslocación, que es una alteración cromosómica estructural, puede asociarse a una pérdida recurrente de embarazo, y también una fragmentación significativa en el ADN espermático, producto de la circunstancia que sea. También puede asociarse o
detención precoz en el desarrollo embrionario, inclusive pérdidas. Claro, eso de es embarazo. importante aclararlo porque uno tiene como el embarazo transcurre en las mujeres, como que, sí. bueno, ocurrió la fecundación, todo el resto tiene la culpa, por decirlo de alguna No. manera, la mujer. Ojo que no es tan así. Inclusive un hombre que sea oligospermico severo, está demostrado que tiene una mayor tasa de aneuploidías espermáticas, es decir que además de que tiene poquitos, probablemente un gran porcentaje de esos espermatozoides tenga una alteración en su ADN. Y no solo eso, sino también alguna vez hemos hablado acá también con vos de la paternidad añosa, ¿no? También, El varón añoso. La paternidad añosa, pues siempre hablamos de la edad materna y el pronóstico reproductivo, eso estaría más relacionado a las aneuploidías, que son problemas cromosómicos en los óvulos que empiezan a ocurrir con más frecuencia a medida que aumenta la edad materna. Esos son fenómenos al azar, que son progresivos, que tiene una prevalencia mayor a las alteraciones que ocurren en el ADN espermático. La prevalencia de las alteraciones en el ADN espermático es mucho menor y esa asociación está más relacionado a lo que es esquizofrenia, autismo y lo que es la condroplasia, que es el enanismo, ¿no es cierto? Un trastorno musculoesquelético, ¿no es cierto? Ese tipo de cuestiones están más relacionados a una edad paterna avanzada, ¿no es cierto? Y se lo vincula justamente al hombre, ¿no es cierto? Y la prevalencia es mucho menor que las alteraciones cromosómicas, que son el evento pronóstico determinante en lo que es la reproducción, ¿no es cierto? Para que te hagas una idea, la especie humana, género cromosómico femenino, está constituido por 46 cromosomas. Cada cromosoma es como un tomo. Hay una biblioteca de información genética. Claro. La mujer tiene 46, el hombre tiene 46. La mujer tiene 2 tomos, que son el X y el X, que hablan de su diferenciación sexo-femenina, y el hombre 2 tomos, que son el X y el Y, que hablan de su diferenciación sexual-masculina. El óvulo que es ovulado en un ciclo en la mujer viene madurando en el ovario por meses. Ese proceso de maduración se llama ontogenia, y en sus orígenes ese óvulo es una célula diploide, es decir, en vez de tener 23 cromosomas, tiene 46. Obviamente para transformarse en una célula de 23 tiene que madurar. El proceso de maduración, conocido como meiosis, implica la segregación cromosómica, eliminar ese exceso de cromosomas. Errores en esa segregación cromosómica hace que el óvulo quede con cromosomas de más o de menos, trisómicos o monosómicos. Ese óvulo puede ser fertilizado por el espermatozoide, pero si la aberración es muy grande, el embrión detiene y no implanta y puede generar abortos o las trisomías o monosomías. Cabe señalar que exactamente lo mismo pasa en la espermatogénesis. Claro, pero la tasa de aneuploidías es mucho menor en el tiempo, las alteraciones son más genéticas, ¿no es cierto? Bien. Y de Entonces, como decía, como aclaraba yo recién, ¿no? Entonces, bueno, estas pérdidas repetidas de embarazo y demás, no siempre son de causa exclusivamente femenina, pero una vez que descartamos, ¿dónde empezamos a pensar en la microbiota? Bien. Una vez que descartamos todo esto, ¿cómo es? Exactamente. Hay obviamente protocolos, no están estandarizados lo que es el estudio de la falla de implantación, sí está más estandarizado lo que es el estudio de la pareja abortadora recurrente, pero una vez que vos vas tachando en tu lista de potenciales, porque estos son procesos multivariables, es decir, nosotros podemos objetivar un grupo, un número limitado de variables, queda mucho por saber, ¿no es cierto? Bueno, uno lo charla con la paciente y le sugiere, le recomienda realizar ese panel, ese estudio endometrial. Bien. ¿Cómo se hace ese estudio endometrial? Bien. Hay que simular las condiciones en las cuales, o simular o llegar hasta el momento justo en el cual el embrión estaría implantando. Yo eso lo puedo hacer dando hormonas, haciendo un ciclo natural de la mujer, pero lo que sí es muy importante es que hay que hacerlo en un momento específico que se llama ventana de implantación. Ese momento está relacionado al día de progesterona más 5. Es decir, desde que ovulas más 5 días es el momento en el cual se abre la ventana de implantación. Es el momento en el cual el endometrio y el embrión tienen que ir sincrónicos con sus cambios secuenciales al mismo ritmo para lograr el fenómeno de implantación. Es el momento ideal para que se haga el nidito, digamos. Exactamente. Y nosotros es el momento más mullido del nido. En ese momento. El útero, el endometrio, está preparando el nidito, mientras que el otro viene bollando, como yo decía recién. El primer paseo en patineta, claro. Exacto. El proceso es, mi brazo es la trompa, mis dedos son las fimbrias, que son las proyecciones digitiformes de la trompa. Cuando se produce la ovulación, las fimbrias captan el óvulo y por movimientos peristálticos lo llevan hacia el tercio externo de la trompa, que es el lugar en donde se produce la fecundación, la unión de ambas gametas. Ese sería el día 0. Día 1, un embrión de 2 a 4 células. Día 3, un embrión de 6 a 8 células. Día 4, la mórula. Esas células se empiezan a unir y dan el aspecto de una masa compactada. Día 5, blastocito, el embrión entra dentro de la cavidad uterina. Perdón, el día 4 entra dentro de la cavidad uterina,
empieza a hacer lo que se llama el rolling en mucina, empieza a hacer como una pelotita que empieza a rodar, y ahí inicia el proceso de implantación. Aposición lleva lo que es la placenta hacia el endometrio, adhesión, invasión. Ese es el fenómeno de implantación, los pasos de la implantación en la especie humana. Claro, se agarra. De hecho, Exacto. cuando se incorpora hace, de alguna manera, ¿no? claro, Exacto. cuando se hace una fertilización in vitro, se Ujú. calcula Exacto. aproximadamente 5 días. Exactamente para un embrión de día 5, ¿no es cierto? Bien. Exactamente. Bien, y se coloca el embrión de día 4 o 5. Ahí no lo vamos a colocar. Ahora el embrión supone que ya lo tenemos. Ponele que ya llegó. Ya Claro. lo tenemos. Ya lo tenemos. Antes de transferirlo, queremos ver cómo está ese endometrio. Bien, Claro. Entonces lo preparamos al endometrio como si estuviera por transferirlo. bien. por En el implantarlo. caso, a ver, para ordenarlo, entonces, en el caso de un tratamiento de reproducción asistida, nosotros preparamos el embrión en el laboratorio, Ujú. Se genera el embrión, se genera el embrión, se puede se detener, congela. se puede se detener congela. ahí en el cuarto o quinto día. Sí, si un embrión que sea de mala calidad habitualmente detiene su evolución en días previos a la Se blasfemación. lo detiene ahí, se lo congela Y ahí está. Tenemos el embrión congelado, Y transfirió listo. varias veces, no anduvo bien, no embarazó o embarazó y abortó. ¿Qué pasa? El embrión es de buena calidad, cromosómicamente es normal, tenemos el ancho de espada ya. Queremos que este funcione. Claro, preparamos el endometrio como Ahí si lo fuéramos vamos a transferir. preparar a la madre, digamos. Exactamente, el útero. Preparamos el útero como si fuéramos a transferirlo. Pero en vez de transferirlo, tomamos una biopsia del endometrio. Ah, antes de transferirlo, por la duda, analizamos. Claro, y es justamente el panel de endometrio Para que nos estudiar. va a dar Claro, la para información poder de estudiarlo. cómo está ese endometrio. ¿Qué información? Bien. te Y da? eso habla Qué de la buena microbiota, pregunta. entonces. Claro. Nosotros ahí ¿Qué estudiamos información? la receptividad endometrial, que el endometrio esté receptivo significa que tenga la ventana de implantación abierta, ¿no es cierto? Ese estado de receptividad te brinda información para que vos después, a posteriori, hagas una transferencia personalizada porque te va a indicar si ese endometrio es pre-receptivo, receptivo o post-receptivo. Es decir, si tiene pocas horas de progesterona, tiene adecuada cantidad de horas de progesterona o si requiere más horas de progesterona. Todo eso es a través de secuenciación de ADN, de expresión de genes, ¿no es cierto? Eso es una de las partes del estudio. La otra parte del estudio es justamente identificar que haya una microbiota normal, eubiótica, ¿no es cierto? Para que haya una eubiosis tiene que haber un Que por haya lo soldaditos menos buenos, digamos. 90% de lactobacillus. Ahí está. Que Después haya esa 90% eubiosis- soldaditos buenos. Exacto, los natural killer con las pistolas en la Sí, los que... guardada. Pero solo para atender al orden. Exactamente. Nosotros que necesitamos ver sean granaderos y no que sean claro, turcos. que no Sin sean atacar, gendarmes sin Que no atacar. sean turcos. Claro, exactamente, ¿no es cierto? Evaluamos la microbiota que esté eubiótico, es decir, que haya un 90% de lactobacillus y que sea favorable. Es decir, que no tengamos 5 generales y un soldadito porque van a haber 5 mandándole a uno. Entonces tiene que haber un orden dentro de esa microbiota, ¿no es cierto? Y los patógenos. Y los gérmenes Claro. patógenos, exactamente, que son los que pueden llegar a generar esas respuestas Ujú. citotóxicas, penetrar el estroma y generar que vengan los soldados malos, las natural killer malas, por decirlo de alguna manera. Ok. Y además, desde el laboratorio, Ahí Lorena entonces nos va a informar qué. claro, Si el Tiene la terreno labor. es apto. exactamente. Y además, esto lo hemos trabajado, lo hemos charlado Ujú. varias Sí, veces, tratar de ver cómo está justamente ese perfil inmunológico, porque en definitiva, lo que te interesa a vos es saber cómo está ese perfil inmunológico, si está tolerogénico facilitador o está citotóxico. Claro, ¿cierto? claro. Y toda esa información la podemos obtener a través de esa biopsia de endometrio, que la podemos hacer o ambulatorio o en quirófano, con una correcta previa preparación endometrial a través de una sustitución hormonal o en un ciclo natural. Pero yo te pregunto, ¿en qué tiempo tengo la información? Bueno, Porque ahí corren los tiempos, porque vos me el estás embrión diciendo... está congelado, podemos esperar. Sí, pero Hay un tiempo que... pero el endometrio lo tenés preparado. no, pero y después volvés a No, preparar se el te pasa la endometrio. torta, ¿o no? Se te pasa De- la torta. Ahí haces de privar a la paciente La y cuando tenés la galletita. información Claro. específica actúas en consecuencia. ¿Se entiende? Yo estoy haciendo todo esto para que después me venga el informe Sí. de Pronacera y de Farestall y que me diga, tenés que hacer esto, esto y esto. Y después yo para transferir hago esto, esto y esto. Pero todo se hace en el mismo... endometrio se preparó No, para el estudio. para el Claro. estudio. No para No, transferir. el embrión está congelado, necesitamos la información. Claro. Para el estudio. Yo voy a usar Claro. otro ciclo de... Claro. Exactamente. Pero personalizado.
con esa información que me va a dar Claro. todo este estudio. Ah, estamos perfectos. O sea, Ahí yo va. hago todo esto solo para tener Sí. la información. Correcto. Sí, Mientras tanto, lo tengo en el banco embrión, de suplente al claro. embrión ahí. Está en Frozen. Y en el próximo Está en ciclo, Narnia. en el próximo ciclo yo ya voy a saber con la información que nos dio Exactamente. Lorena qué tengo que hacer para preparar mejor Exactamente. la Claro. cancha. Lo que pasa es que igual va a pasar Exactamente. un tiempo, porque probablemente, seguramente, va a haber que hacer un tratamiento para mejorar esa microbiota o esas alteraciones inmunológicas. Claro, si Y ahí es encontramos donde una entra- alteración, Claro. si encontramos una alteración, eso nos puede llevar tiempo. Sí, porque por ejemplo, si hay patógenos va a requerir un tratamiento antibiótico o antifúngico, ¿sí? Antimicótico, dependiendo si hay bacterias, hongos. También puede ser necesario equilibrar a los lactobacilos, lo que decía Alejandro, si hay menos de 90% vamos a tener que tratar de repoblar y además si los lactobacilos que están son malos, son desfavorables, nosotros vamos a tener que aportar lactobacilos más con probióticos y con toda la estrategia nutricional que después les va a Mientras contar Ro. tanto pasa el Mientras tiempo. tanto pasa el tiempo, a veces y la, pasan la- un mes, y 2 la gente meses. se pone como loca. Y bueno, pero a Sí. veces es necesario, como decía, Para Ale, no si le fallar. queda un solo embrión, y bueno, es necesario preparar el Claro. terreno. Los lactobacilos son como los minions amarillos y los minions violetas. Claro. Mirá Es vos. buena analogía. Son como los minions amarillos y los minions... Ahora, Ahí va a llevar un tiempo hasta que se pueda volver a hacer esa transferencia y ahí la van a Ahora, preparar de nuevo para vos- hacer la transferencia. vos claro, lo preparás de nuevo, Claro. le tenés que hacer otra biopsia para No, saber no, si se no. No. corrigió todo el Bueno, eso bolonqui. depende de la sugerencia. Depende, Claro, depende. exacto. Cuando aparece algún microorganismo patógeno y hay que hacer un tratamiento, ahí sí se suele recomendar una segunda biopsia. Pero si es una alteración en los lactobacilos y otras bacterias, se sabe que con el tratamiento que se indica, con los probióticos, los cambios en la dieta y todo, eso mejora. ¿Sí? O sea que únicamente repetimos la biopsia cuando hay algún patógeno. ¿sí? Ahora, Básicamente, 3 puntos básicos que hay que Sí. hacer en esos casos, Lorena. Rosario. Rosario, perdón. ¿En qué caso? ¿En caso de era qué? probable. En el caso de que te Las digan alteraciones. que hay alteraciones que tienen que ver con la microbiota de los lactobacilos, los minions Los minions amarillo y violeta, y te dicen, bueno, dale alguna indicación a esta futura A modo mamá. general, digamos, si hay una alimentación, por suerte tenemos la alimentación, que es una gran herramienta, favorece la fertilidad, la microbiota en el hombre y en la mujer. Y hablamos de una alimentación con un efecto y un enfoque antiinflamatorio y no disbiótica de alguna manera, porque también vemos el impacto que tiene. Los alimentos tienen un gran impacto en la microbiota. Hay alimentos que generan más disbiosis, como los azúcares refinados. No me maten cuando empieza... No, No, ese es el momento en el que la gente empieza a Todo mandar lo rico mensajes hace como mal, los eso ya lo sabemos. Nadie me empieza a odiar. Todo lo rico hace mal, esa es la No somos máxima. fundamentalistas, pero Claro. bueno, hay que decirlo. El exceso de azúcares y harinas refinadas, el consumo de alcohol, las grasas saturadas, ultraprocesados. Chau, nos vamos, chicos. Chicos, cerramos sola. Último programa de la ciencia del sexo. Yo le voy a hacer un ADN a mis hijos porque no deben ser míos. No lo hagas. No lo hagas, es lo mismo que le Ya te impedía. Mejor no te encariñaste. hace, claro. No preguntes, ya te encariñaste. Mejor vivo en la ignorancia. Claro. Mira, a mí me consta que hay uno de los dos que es igual a vos. En todos los sentidos. Bueno, ese tipo de alimentación promueve disbiosis, siempre pensando en que primero impactamos en la microbiota intestinal. Intestinal, claro. Y que después, bueno, el cuerpo se encarga de transmitir a través de señales, citoquinas, toda una química y un lenguaje, a través del sistema inmune, cómo impacta en otras áreas. Y, en este caso, buscamos un resultado puntual que es modular la microbiota endometrial. Y también esta tolerancia inmunológica clave para lograr el embarazo, la implantación y, bueno, el embarazo completo, cómo modula estos alimentos a la microbiota y al sistema inmune. Y por otro lado, los alimentos que nos favorecerían, alimentos, bueno, ricos en grasas tipo omega 3, rico en fibra, vegetales, frutas, legumbres, frutos secos, semillas, aceites tipo oliva, aceituna, ese tipo de grasas saludables, le podemos decir. No todas las grasas son malas. Y bueno, y suficiente, una alimentación suficiente de los macronutrientes también, ¿no? De las proteínas, los hidratos de carbono y las grasas. Bueno, Bien. básicamente.
A ver, Básicamente, es superinteresante, lo en más, general. básicamente lo más evidente de la nutrición. Sí. El sobrepeso. Ujú. Encarás Impacta. el sobrepeso de entrada si encontrás la información que te manda Alejandro, Lorena, y vos decís, bueno, me encuentro con una futura mamá con sobrepeso. Ujú. ¿Encarás derecho ahí Derecho no. o no tiene una relación Sí, específica? tiene relación. Pues a mí me ha pasado, Muy buena que pregunta. los Sí, pacientes tiene vienen y me relación. dicen, mira, yo soy gordito. Mi papá era gordito, mi abuelo era Claro, gordito, claro. mis hermanos son gorditos, mis hijos son gorditos. Nosotros somos gorditos Claro. y somos todos sanos. Claro, Como diciendo, no me jodas. claro. Botero. Claro. El perro La es familia. gordito. El perro gordito, el gato gordito. Porque serían los genes y los patrones también, ¿no? Acá también no hablamos de un alimento milagroso, sino de un patrón alimentario. Se habla mucho de la dieta mediterránea, que es la que más evidencia tiene en estudios, con estos patrones antiinflamatorios que acabamos de mencionar. Y sí, el sobrepeso tiene un impacto. No vamos de lleno porque la verdad que son pacientes que trabajan tantas aristas a la vez. Claro. Intentamos, esto del coacheo tiene que ver con acompañar, con motivar, con proponer que trabajen a la par. La verdad que no es que vienen y yo tengo una respuesta mágica y se van. No, hay un montón de cosas para hacer. Se parte desde el paciente, de la realidad del paciente. Esto, si tengo un diagnóstico, si tengo sobrepeso, qué hábitos tengo, qué hábitos no tengo. Entonces, bueno, vamos trabajando de ahí, pues una lista es enorme y no se puede volcar toda la información. Pero respecto al sobrepeso, es un factor que alarga un poco el camino. No es una cuestión del peso, sino del tejido adiposo, que no es solamente una reserva calórica, sino que tiene un impacto hormonal. Claro. Entonces ahí puede generar desórdenes no beneficiosos. Lo mismo el bajo peso, ¿no? Ni un extremo ni el otro, de nuevo. Claro. Hablamos de eso. Así que, bueno, se acompaña y muchas veces bajando algunos kilos. Si vos me preguntás esto del peso, cuánto tengo que pesar. Claro, preguntas claves. porque son parejas que corren contra el tiempo. Yo Sí, vuelvo con el además, tema del sí, tiempo. bueno, Es acá excelente, diciéndome. es excelente lo que decimos Sí. y muy a favor de Rosario. Ella muchas veces tiene que trabajar en un periodo de tiempo acotado, ¿no es cierto? Claro. Entonces, Nos odio en el momento. las estrategias, por ahí no podés, elaborar un plan alimentario que va a darnos frutos dentro de 6 meses, un año, Claro. ¿cierto? Entonces, por ahí ella interviene de manera más, como es la psicología, que tenés me voy a meter en tu terreno, el Sí, sí. psicoanálisis, por ahí el constructivismo, lo cognitivo, al problema, y bueno, y ella por ahí trabaja con suplementos, trabaja apuntalando ciertos déficits nutricionales, vitaminas, bueno, yo me estoy metiendo en Sí, terreno. no, igual las vamos a llegar. ¿No ahí. es cierto? Y a veces tienen la difícil tarea de tener que apuntalar un montón de variables y a contrarreloj, Claro, ¿cierto? claro. Porque hay que balancear un montón de cuestiones, ¿cierto? Al ser multivariable, no es que es una variable por encima del resto. Bien, Bien. ahora vamos a entrar directo de lleno en toda la parte de nutrición, Sí. pero para un poco cerrar la parte clínica, Si no, Alejandro. yo tengo para... Bueno, tenemos dos preguntas Sí. para cerrar la parte clínica, Ale. Sí. La mía es, ¿cómo ves los resultados vos Ujú. de esto? Sí. Cuando ustedes encuentran estos casos, lo comienzan a tratar Sí. y bueno, pasa Bueno, por, hay por una nutrición, cuestión pasa por todo. que se llama idiosincrasia, ¿no es cierto? Que vos podés hacer la misma intervención en un grupo determinado de pacientes y no todos van a responder de la misma manera. Yo esto siempre hablo con Rosario. Uno cuando se instauran todos estos planes alimentarios, se empieza con esta dieta mediterránea, antiinflamatoria, lo primero que te dice la paciente es: yo me siento mejor, no me siento inflamada, no me duelen las menstruaciones, ya no me duele la cabeza, y los cambios son notorios, ¿no es cierto? Después, tal vez, para que ese cambio repercuta de manera directa en todo el proceso reproductivo natural, y es más complejo, pero son herramientas que intervienen para favorecer una correcta implantación, una correcta o una mejor evolución del embarazo. Es decir, no hay recetas magistrales, ¿no es cierto? Muchas veces esto termina siendo, si bien vos pones todas las mejores herramientas sobre la mesa, algunas se van a encontrar con un beneficio y otras no, ¿no es cierto? Porque, como te decía, esto es multivariable, ¿no es cierto? Claro. Esto es multivariable. Vos podés suponer un embrión de buena calidad, ¿no es cierto?, por criterios morfológicos, y trabajar sobre todas estas variables, y el momento que vas a hacer la transferencia no embarazás,
pero lo más probable es que ese embarazo no se haya producido porque ese embrión tal vez no sea tan bueno como vos parecía. pensabas. Claro, ¿no es cierto? Entonces, es difícil darle un porcentaje o cuantificar o darle o decir sí o no. No, yo creo que los cambios alimentarios son positivos en todos los escenarios, porque no solamente tiene que ver con el proceso reproductivo, sino con la salud en general. Claro, claro. Y está demostrado que este tipo de dietas en el proceso reproductivo y sobre todo en aquellas pacientes con dificultad o que acceden a las técnicas les va mejor, ¿no es cierto? Sí, aparte sabemos que hacia las mujeres no les duele la cabeza, se quieren reproducir. Eso lo sabía. Entonces no hay que darle dieta antiinflamatoria. Claro. No, bueno, pero a ver, ustedes hablan de toda una serie de estudios de la microbiota endometrial dentro de un procedimiento. Sí. Yo soy una mujer que estoy buscando un embarazo o ya estoy embarazada y hace un rato Lorena decía esto de que algún cambio en la microbiota, por ejemplo, vaginal, me pregunto si podría afectar el embarazo Sí. o si algún tipo de cambio a nivel físico, porque es también Sí. entrar en, digo, estoy embarazada de 14 semanas y estoy escuchando todo esto. Y nunca nadie me hizo un análisis o me Sí. dijo cómo alimentarme o me dijo qué era lo que tenía que hacer. Estoy Sí, poniéndome o por en ahí, riesgo. o por ahí vas al ginecólogo y a veces la tendencia es a minimizar una vaginosis, ese flujo blanco grisáceo con olor a pescado que le molesta a la paciente, que tiene esa descarga y que no le encuentra la vuelta. O una Y infección eso, urinaria, una infección urinaria, o lo todo que sea está- que me esté pasando. exactamente, todo tiene su evento desencadenante, probablemente una alteración de la microbiota. ¿no es Ok. cierto? Entonces son signos y síntomas de alarma que nos pueden llevar a sugerir que esa paciente tiene una disbiosis y que tenemos que trabajar sobre eso. Claro, pero por ejemplo, si estamos justo haciendo el análisis Sí. de la microbiota No. endometrial. No, No, en ese claro. caso, si hay una disbiosis vaginal, primero la tratás, Ok, ¿no es cierto? Repetís el cultivo y posteriormente podés ir a una biopsia de ok. endometrio. Y ¿no si es mientras cierto? yo estoy haciendo la biopsia de endometrio, Sí, sigo con los deberes para tratar de embarazarme y vos me estás haciendo la biopsia y me estás evaluando, pero en el No. medio aparece un proceso que... ¿qué, un embarazo? Por ejemplo. No, no. Si vas a un ciclo sustitutivo, en un ciclo en el cual yo te estoy dando las hormonas, yo ya estoy monitorizando ese ciclo y estoy corroborando de que no hay una ovulación. De hecho, estoy sustituyendo hormonalmente, te estoy dando las hormonas que no se producirían en un ciclo Ok. espontáneo. Y eso suprime tu propia producción folicular Bien. o la ovulación. O sea, no es ¿cierto? que aparece que justo te No. estoy haciendo la biopsia No. y a los 15 No, días no, te no, enteraste no. que estás embarazada. Sería milagroso, Ah, claro, pero claro. algo pasó en el medio, seguramente algo pasó. Pero bueno, es importante porque, qué sé yo, ¿Qué- si hay muchos de estos procesos, Sí, porque convengamos que la parte más divertida es cómo hacerlos. sí, claro. La parte más entretenida de... Sí, nosotros éramos los aguafiesta acá, ¿no es cierto? Sí, Claro. no, bueno, uno puede Claro. seguir divirtiéndose. Claro, exactamente. Qué sé yo, esto ya no es un centro de reproducción, es un centro de entretenimiento. Y de la reproducción se entera la gente, se encarga de un equipo afuera. Sí, Pero más allá de eso, a veces todo esto, cuando buscamos un embarazo de manera natural, no lo estamos pensando. no. Y no lo estamos pensando. Entonces, digo esto como para saber, bueno, de qué tenemos que estar atentos, qué es una señal de alerta, qué es lo que tenemos que realmente observar como para decir, bueno, sí, esto vale la pena y no tengo que estar preocupándome excesivamente por todo lo que sucede, ¿no? Totalmente. Y es más, te digo una cosa, perdón, la idea sería que los embarazos sean planificados y que tengas una consulta con el ginecólogo antes de iniciar la búsqueda de embarazo, ¿no es cierto? Claro. Ahí se pueden evacuar dudas, se pueden hacer una serie de estudios generales, controlar que tengamos toda la parte ginecológica del día y bueno, y después ahí empezar a planificar, suplementar con ácido fólico y planificar el embarazo. Perdón, Claro. No, simplemente quería un poco desde el punto de vista microbiológico, ¿sí? Tener en cuenta que durante el embarazo las mujeres se realizan controles de por ejemplo, infección urinaria o bacteriuria asintomática, porque se sabe que cuando hay bacterias en la orina, esto, bueno, tiene algunas consecuencias, predispone a, por ahí, parto prematuro. Entonces, eso, por ejemplo, está controlado dentro de lo que es el seguimiento de un embarazo. Y también, cerca del embarazo, cerca del parto, se hacen estudios vaginales también para buscar algunas bacterias como el estreptococo betamolítico, el famoso Agalactiae, que puede causar también alguna infección neonatal, ¿sí? Entonces, digamos, hay controles microbiológicos que se hacen durante el embarazo, pero sí
si la mujer está buscando embarazo y tiene flujo recurrente, candidiasis recurrente o vaginosis bacteriana, como mencionaba Alejandro, es importante hacer la consulta ginecológica porque a lo mejor puede ser una de las causas por las cuales no se está embarazando. Estamos hablando de manera natural, ¿no? Sí. Y durante el embarazo también prestar atención a esos cambios, ¿sí? Porque pueden afectar la progresión del embarazo. Sí. Entonces es muy importante esos controles durante el embarazo y si estás buscando embarazo también consultar, como dijo Alejandro, con el ginecólogo para que esa parte por lo menos esté bien controlada. Y algo que dijiste en el bloque anterior que me parece A que ver. también es interesante. Hablabas de la importancia de la microbiota, se habla de la lactancia, que seguramente en un Sí. rato lo vamos a estar hablando con Rosario, pero también hablaste del parto vaginal. ¿Y si Sí. yo no pude tener un parto vaginal? Excelente pregunta. En realidad hoy se sabe hoy que los dos principales factores son el parto y la lactancia, pero lo que se ha visto es que también cuando ocurre un parto por cesárea, que a veces obviamente es necesario por indicación médica, la lactancia de alguna manera es un factor todavía más importante en el establecimiento de la microbiota de ese bebé. Entonces tratar de, si hubo una cesárea, sobre todo tratar de dar la leche materna, aunque sea mixta, no importa, la mínima cantidad igual va a ayudar a que esa microbiota sea más saludable porque la leche materna tiene unos factores que se llaman oligosacáridos de la leche humana, que son prebióticos, y eso significa que van a promover, van a fomentar el desarrollo de bacterias saludables como son las bifidobacterias, que son muy importantes para el bebé, para la conformación del sistema inmune, lo que hablábamos al principio, ¿sí? La tolerancia Claro. inmunológica. Entonces, si no se pudo el parto vaginal, bueno, tratar La de que sea lactancia de que lo la puede lactancia complementar. inclusive lo puede Compensar. compensar. Exactamente, gracias Ro, Bien. por la palabra. Sí, Bien. realmente sí. Así que, aunque sea mixta, no importa, pero siempre tratar de dar algo de leche materna a ese bebé. Por eso en los prematuros ahora se está dando mucho, viste que hacen, que las mamás se sacan leche y le dan con jeringuita y le pasan un poquito, aunque le den alimentación parenteral o lo que sea, tratan de ponerle igual leche humana. Eso es para esto, para fomentar el desarrollo más saludable de la microbiota en ese bebé, porque eso va a tener beneficios a largo plazo también, ¿sí? Claro. Sí, no, importante esto como para que también quede el mensaje para esas mamás Sí. que deben estar preguntándose, no, bueno, pero yo no tuve un parto vaginal. Bueno, Claro. Sí, sí, sí. Más allá del Claro, caso claro, excepcional de sí. Roberto, que es traumático, ¿no? Ni Pero cesárea ni lactancia. No se sabe por dónde salió el tipo. yo no lo voy a decir. Pero bueno, interesante toda la cuestión de la clínica reproductiva. Sí, claro, sí. Por eso tenemos esta mesaza hoy, un equipo Mesaza. bárbaro. Mesaza, Siento mi Mesaza. mesaza hoy acá. Con este tema aparte que es muy actual Sí. todo el tema de la nutrición y la fertilidad. Seguimos un poco ahondando en este tema. Nos falta En la parte más picante, la parte que es la más que picante. yo tengo mensajes acá de gente que ya empezó a preguntar cosas, imagínate, Entre ellos, más allá de nuestra consigna. más allá ¿eh? del chocolate y si el chocolate te embaraza, ¿no? Más allá de la consigna, que ya tengo varios mensajes de consigna. también. Hacemos un cortecito Sí, muy cortito. ya volvemos.